México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Primera parte. Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976. Echeverriato, 1976. Quiebre del capitalismo de Estado en México. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Sección 2. Labor de realizar el trabajo sucio, pesado, despreciado, que se le endilga al Estado. Dirty job, el que asimismo implica sanear las empresas quebradas para volvérselas a entregar a empresarios que las vuelven a quebrar. Uno de los círculos viciosos de la economía de Estado, del Estado interventor, del capitalismo dependiente, no clásico, de empresas derivadas del capital matriz, así filiales. Política desarrollista que procede efectuando una constante absorción para saneamiento de empresas privadas quebradas, así como de mantener a flote las pocas rentables. Las cifras al respecto son elocuentes, demostrando que la ayuda industrial financiera metropolitana en realidad no ayuda al desarrollo del sur, sino que lo somete a su intervención en una lógica de extracción de capitales. Dado que sus inversiones son financiadas en gran medida por las utilidades y las reservas de las propias filiales y por el crédito concedido por bancos del país anfitrión. Por consiguiente, las remesas de utilidades resultan ampliamente superiores a la inversión real efectuada. En efecto, de los 25.000 millones de dólares que las corporaciones transnacionales estadounidenses obtuvieron como utilidad global en 1974, más de 14.023 millones fueron extraídos del tercer mundo, donde el monto acumulado de sus inversiones ese año era de solo 28.479 millones de dólares. Por contraste, las mismas corporaciones obtuvieron de los países industrializados una ganancia global de 10.341 millones de dólares con una inversión acumulada de 82.792 millones de dólares. Igual a que con una inversión 3 veces menor a la realizada en los países industrializados, obtienen en el tercer mundo utilidades 26.2% superiores. Dependencia histórica estructural permanente, desequilibrio de finanzas externas continuas, condición secular de la modernidad capitalista. Se lograba exportar más, pero a costo de importar más, no dejándose de exportar oro y plata con preferencia. Si para 1968 se exportaba por un valor de 1.252.6 millones de pesos, aproximadamente ese mismo año las importaciones eran de 1.960.1 millones de pesos. En una secuencia que termina por acrecentar las importaciones para mantener las exportaciones. La importación de maquinaria aumenta de menos de 1.100 millones de dólares en 1970 a casi 2.900 en 1975, o sea, un 121%. Y las materias primas de unos 780 millones de dólares a más de 2.900, igual a un 270%, mientras que el producto industrial en el quinquenio creció apenas casi 40%. Para 1969, más del 80% de la inversión extranjera se concentraba en los sectores manufacturero y comercial, siendo tan solo el 5% del capital fijo, lo que da una idea de cómo las utilidades obtenidas por la inversión extranjera eran repatriadas masivamente, para cuando la inversión pública de manera preferente procura beneficiar a la gran industria. El círculo vicioso de importar para poder exportar. Sí, la inversión extranjera arriba a un país para beneficiarse, acaparando los sectores más rentables y ubicando a los capitalistas nacionales preferentemente como socios menores y permitiendo que ocupen segmentos de la producción propios para el mercado interno. Como se decía despectivamente, puro nacional. Tratándose más allá de las apariencias de un Estado a servicio del desarrollo productivo,
de una acumulación de capital y crecimiento industrial preferentes concentrados en unas cuantas empresas, sin procuración de incidir en la distribución de riqueza, requiriéndose desde aquel entonces de préstamos para financiar el desarrollo. Lo que revela que los patrones base del modo de producción capitalista se manifiestan de manera continua, solo variando su intensidad, dando un cambio de una etapa a otra en los énfasis, en el entendido de que en la etapa de la posguerra se admitía la conducción del Estado en la procuración de una ampliación de beneficios sociales que abarcaban a la clase media, en la procura de competir con el bloque socialista, y en resultas de que aquella etapa venía a ser la compensación de la debacle creada por la ambición especulativa que condujo al crack del 29 y a la sucesiva depresión. Pero al igual que en los Estados Unidos, las cifras que daban cuenta de la macroeconomía tendían a descender por el deterioro real que la concentración de capital y la insaciable procuración de incrementar las ganancias provocan. Condiciones económicas nacionales que comienzan a mostrar un descenso inmediato, por lo que Luis Echeverría Álvarez, 1970-1976, propone durante su campaña a la presidencia, mero trámite pseudo-democrático de viajar por el país procurando el voto de las fuerzas vivas acarreadas, tradición que hoy honra Enrique Peña. Medidas económicas de corte nacionalista que se ven coloreadas con un discurso populista tendiente a demagógico. La Revolución Mexicana está inconclusa. Arriba y adelante. Vamos a consolidarla. Más verbo que otra cosa. Por aquellos años, el discurso oficial propagado en los medios presumía de que México era un modelo singular de socioeconomía, un sistema ni capitalista ni socialista, sino todo lo contrario, la síntesis dialéctica de los dos sistemas imperantes en el mundo, pues tomaba lo mejor de uno y otro, desechando sus defectos y errores, régimen mixto e híbrido que combinaba la libertad del capitalismo con la justicia del socialismo, para ser el modelo mejor adaptado de la época y así, con una halagüeña proyección a futuro, la fórmula perfecta de una sociedad en pleno desarrollo. Hábil artilugio ideológico, así calificado a la sazón. La fórmula es sin duda hábil, atrayente y engañosa. Es menos burda que la que, con igual propósito, se ha hecho circular por la ideología burguesa en otros países capitalistas, sobre todo desde los años de la Segunda Guerra Mundial. De un plumazo consigue librar a la sociedad mexicana, al menos de palabra y retóricamente, de los más graves problemas que la aquejan. Ni más ni menos. En eso era campeón la demagogia priista. ¿Era México una nación regida por un sistema capitalista? Llegaban a preguntarse los medios y los estudiantes medios, presas del ofuscamiento que generaba aquella presunción ideológica, cuando que aquel régimen venía siendo en realidad un capitalismo de Estado monopolista y subdesarrollado, en el cual el Estado, dada la inferioridad histórica de su desarrollo capitalista, se veía obligado a aupar el crecimiento industrial apadrinando una burguesía industrial supeditada al apoyo del Estado, así como a la inversión y al traspaso de tecnología del primer mundo, logrando un crecimiento sometido a los intereses geoeconómicos de la metrópoli del norte. Así, capitalismo siempre dependiente, subdesarrollado, subordinado y tributario, intervenible y otorgador de mano de obra barata. Economía mixta, con un sector público, otro privado y otro supuestamente social. Todo supeditado, por supuesto, a los imperativos capitalistas. Aquello era un modelo de capitalismo subordinado, luchando por, a lo más, sustituir algunas importaciones, lograr satisfacer en algún porcentaje creciente la demanda nacional y ser competitivo y garantizar las exportaciones requeridas por las empresas del norte. Los críticos burgueses de la época hacían ver, y por ello atacaban a Luis Echeverría, que su desempeño escondía un complejo de culpa manifiesto
en cierto accionar y decir desde la campaña, el síndrome de Tlatelolco, el incondicional secretario de Gobernación del intransigente Díaz Ordaz, priista decimonónico, defensor rabioso de la revolución institucionalizada y salvador de México en el complot comunista del 68, quien lo había elegido con certero dedazo para que le cuidara la retirada, ocurriendo que repentinamente, a los pocos meses de ser destapado, transforma su personalidad. El más alto funcionario civil implicado como ejecutor político del presidente en la sangrienta represión estudiantil se convierte en un prócer de las causas justas y del tercer mundo, símil de Salvador Allende. Presidente dispuesto a reformar la política sesgada del PRI y tomar medidas para mejorar la economía popular. En actos de campaña, reunido con estudiantes, Echeverría guarda minutos de silencio en memoria de los caídos en Tlatelolco y en honor al Che Guevara, por ese prócer comunistoide y sus adoradores del 68. Díaz Ordaz fue el primer sorprendido con esa transformación. Pasándose a tomar medidas clientelares acordes con el sector de población tratado, propias de un reformismo de componendas que compensase los excesos y la caducidad del priismo absolutista. Cambio de fachada que no conseguirá superar la determinación estructural de un gobierno postrevolucionario al servicio de la burguesía. Supuesto giro en el timón de apertura política que rápidamente se desmiente a sí mismo con la represión del 10 de junio de 1971. Guerra contra la izquierda, guerra sin tregua en contra de los movimientos sociales. La llamada guerra sucia, emprendida por el Estado en contra de focos guerrilleros auténticamente nacionales y populares, tuvo su etapa más álgida en el sexenio de Echeverría. Recién ahora, el asesinato de uno de los brazos armados de aquella represión, el general Acosta Chaparro, junto con él también recientemente desaparecido Nazar Haro, jefe de la Dirección Federal de Seguridad, íntimamente relacionada con la CIA, trae a la memoria periodos de lucha antiguerrillera y represión de Estado, dejando tan solo en el estado de Guerrero un saldo cercano a los 600 desaparecidos. Ensimismado por su participación en la represión al movimiento estudiantil del 68 y siendo el directo responsable de otro golpe igualmente grave acaecido por el ataque de los halcones en el jueves de Corpus de 1971, si en 68 el responsable de la masacre había sido el presidente, en el 71 el responsable era uno de sus subordinados. Así, Echeverría se dirá inocente. Echeverría evidenciaba en todo su accionar actitudes ambivalentes. Quería ser un gobernante pro tercer mundo, como en efecto lo era Salvador Allende, pero en realidad obraba a favor de la clase empresarial reaccionaria mexicana y terminaba inclinándose ante el presidente imperialista en funciones, Mr. Nixon, tal y como lo prueban su comparecencia en la Casa Blanca.